doctor Obeimar de la Cruz. Obeimar es de Pasto, es un gran amigo. Él es médico de la Universidad del Valle. Durante su tiempo estudiando en la Universidad del Valle participó e hizo su internado con el grupo de inmunología de la Universidad del Valle y también de la Universidad de Antioquia. Es médico internista del Geisinger Medical Center en Pensilvania. Realizó su especialidad en infectología y en trasplantes, en enfermedades infecciosas en la Universidad de Pittsburgh. Él trabajó como profesor asistente en la División de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Virginia y luego realizó un entrenamiento en cuidado crítico en la Universidad de Pittsburgh. Actualmente trabaja en la Universidad de Miami, en el Instituto de Trasplante, y es el jefe de la unidad de cuidados intensivos de unidad de trasplante cardiotorácico desde este año 2021. Además, es un gran amigo, es miembro del número de la CIN. Y bienvenido, Weimar, y de nuevo mil gracias por estar con nosotros y por facilitarnos nuestros invitados especiales del día de hoy. Weimar nos va a contar sobre neumonía en el huésped inmunocomprometido y estrategias para la toma rápida de decisiones. Adelante, Weimar. Gracias. Sí me escuchan, ¿no es cierto? Escuchamos perfecto, la presentación está súper bien. Bueno, ok. Muchísimas gracias por la presentación. Acabé de moverme a Miami, no soy el jefe de la unidad de cuidado cardiotorácico, trabajo ahí, pero muy feliz de estar aquí. Igualmente un honor estar aquí con el presidente de la Sociedad Colombiana de Infectología. Bueno, esta charla es muy interesante para mí como infectólogo de pacientes inmunocomprometidos, porque este es como el trabajo de detective que uno hace para tratar de saber cómo abordar estos pacientes que muchas veces son un misterio. Saber cuál es el patógeno más probable y digamos que mucho del entrenamiento y del juicio clínico tiene mucho que ver aquí para poder ayudar, digamos, a los equipos primarios para manejar estos pacientes. No tengo ningún conflicto de interés relacionado a esta charla. Y bueno, vamos a empezar con un caso que probablemente es común para la gente que maneja pacientes inmunocomprometidos. Pues era una señora de 35 años con leucemia mieloide aguda que recibió condicionamiento para un trasplante de médula ósea con ciclofosfamida y radiación corporal y cráneo espinal. Al día 35 ella empezó con dificultad respiratoria, hipoxémica, tenía tos no productiva, de manera que no se podían obtener cultivos. Los gases arteriales, como ustedes ven, un poquito de alcalosis respiratoria con hipoxemia. Este del CT scan que vemos infiltrados en vidrio esmerilado bilateral. No hay nódulos ahí. No hay masas y no hay consolidaciones. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Como ustedes ven aquí, las opciones son opciones infecciosas y no infecciosas. Y bueno, esa es la situación cuando tenemos un paciente como estos, que el diagnóstico no es muy claro. El desarrollo de este caso, pues bueno, ya les comenté acerca del CT scan del tórax. Los cultivos de esputo generalmente muchas veces no crecen nada. Por esa razón terminó teniendo una broncoscopia que reveló un líquido sanguinolento y la citología fue descrita con macrófagos ricos en hemosiderina. Como ustedes ven, muchas veces el diagnóstico no es claro y queda la sensación de que, bueno, esto es infeccioso o no es infeccioso. El primer paso, y esta es la manera en que pues,
yo aproximo los pacientes con infecciones pulmonares en general probablemente al final puedo preguntarles a los colegas aquí presentes que también ven pacientes inmunocomprometidos, cómo abordan este tipo de situaciones. Y la primera pregunta que uno debe hacerse es ¿qué tan inmunosuprimido está este paciente? Y para eso hay una serie como de consideraciones que ustedes como clínicos deberían hacerse. Y porque el paciente inmunocomprometido en general no es el mismo. Es muy diferente un paciente que recibe un trasplante de pulmón que un paciente que tiene trasplante de médula ósea autólogo. Entonces, el tipo de trasplante es muy importante para saber exactamente qué tan inmunosuprimido está el paciente. También, ¿cuándo fue el trasplante? Porque es diferente un paciente que recibió inducción de inmunosupresión hace un mes que un paciente que tiene un trasplante hace varios años en que probablemente la inmunosupresión de mantenimiento ha sido ya reducida. También cuál es el régimen de inducción o quimioterapia, como vimos en nuestro paciente que recibió radioterapia y quimioterapia intensiva. La inmunosupresión de mantenimiento, como ya hablamos, y también cuando el paciente está estable, pero recibe tratamiento para rechazo del trasplante, es como si el reloj se volviera a poner en cero y esos pacientes pueden estar mucho más inmunosuprimidos que un paciente que acabó de ser trasplantado hace 6 meses. Y bueno, luego pensar en más o menos cuáles son los defectos en la inmunidad, ya sean adquiridos iatrogénicamente o el paciente los tenía de base. Y también hay patógenos que son más comunes en pacientes neutropénicos. Y otra cosa importante en la consideración del estado de neto de inmunosupresión es la profilaxis, porque esos gaps, esos huecos en el cubrimiento son los que probablemente pueden darle a uno una idea de cuál es el patógeno responsable. Y aquí esta es como más o menos una escala de inmunosupresión dependiendo en el órgano. Como les dije, puede haber pacientes que están muy inmunosuprimidos en el lado derecho. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con trasplante renal que recibió rechazo, tratamiento para rechazo, podría estar tan inmunosuprimido como un paciente en lung transplant. Y bueno, uno tiene que hacer esa consideración cuando está evaluando cada tipo de paciente. La otra estrategia es saber cuáles son tus patógenos más probables en el ambiente en el que el paciente vive. Y esto hago referencia a los patógenos endémicos. Por ejemplo, en el hemisferio norte, para nosotros poner tuberculosis en el diagnóstico diferencial, digamos como en el top 1, tendría que ser que es un paciente que ha migrado desde una área endémica. Pero, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en Miami, tuberculosis entra generalmente más arriba en mi diferencial. Entonces, es muy, muy importante saber la epidemiología local, pero también hay unas como patógenos que son más prevalentes en pacientes inmunocomprometidos. Y como ustedes ven aquí, especialmente para la neumonía, los patógenos de la comunidad adquirida en la comunidad siguen siendo prevalentes. Uno tiene que pensar en ellos cuando un paciente presenta con un proceso neumónico y incluidos patógenos que son resistentes, como el estafilococo resistente a oxicilina y las pseudomonas, que estos, ahorita en 2 slides adelante les voy a mostrar cómo estos pueden ser más prevalentes cuando el paciente está en el hospital cerca del trasplante. Y la otra consideración serían patógenos que no son comunes en la neumonía adquirida en la comunidad, pero que son más característicos de pacientes inmunocomprometidos. Y bueno, esos ya son patógenos oportunistas, como vemos aquí, nocardia, micobacterias no tuberculosas, que requieren que el host
tenga, digamos, debilitado alguna parte de su cellular immunity. En términos de hongos, Aspergillus es uno de los patógenos más relevantes. Esta serie no creo que haya incluido pacientes de Brasil porque la última vez que estuve hablando con los colegas de Brasil, ellos incluso Fusarium era más prevalente que Aspergillus y bueno, eso depende de la epidemiología local. Y por eso es que es tan importante cuando estamos considerando un proceso neumónico, dónde vive el paciente, de dónde viene, es un migrante. Y por último, los virus respiratorios aquí están marcados de manera como no muy prevalente, pero eso puede cambiar de población en población. Digamos que si ustedes analizan cohortes de pacientes con stem cell transplant, ellos pueden ser afectados mucho con procesos neumónicos relacionados a virus respiratorios. Después de tener pensar en más o menos, bueno, cuáles son mis patógenos más frecuentes, el siguiente paso sería como poner una lista y decir, bueno, ¿cuál es el más probable? O tal vez no es ningún patógeno en este caso, es un proceso, digamos, inflamatorio y relacionado a los defectos o desbalances del sistema inmune. Y para eso, la manera en que yo lo aproximo es tratar de saber cuál es el tipo de trasplante, cuál es el tiempo después del trasplante cuando el paciente se está presentando. En esta gráfica ustedes ven que para pacientes de trasplantes de médula ósea, al inicio, pues los pacientes van a estar neutropénicos y digamos que reactivación de Aspergillus sería uno de los que más temería los procesos neumónicos adquiridos en el hospital, la neumonía adquirida en el hospital, pero también esos, digamos, esos son muy relevantes aquí cuando el paciente está en el estado de antes de que el injerto haya pegado. Entonces, edema pulmonar y hemorragia alveolar. Cuando el paciente ya empieza a dejar de estar neutropénico, digamos que CMV empieza a ser relevante. Muy probablemente CMV requiere que los linfocitos estén replicando, de manera que cuando no hay linfocitos y no hay células, es muy raro echarle la culpa al CMV, pero cuando empieza a haber linfocitos, CMV es un patógeno muy relevante. Y bueno, Aspergillus, cuando el paciente viene de estar neutropénico, es uno de los que hay que estar muy pendiente en esta etapa temprana post-trasplante, entre el día 30 y el día 100. Ya cuando el paciente está por fuera del hospital, los patógenos, digamos, de la comunidad adquieren relevancia. Y hay otros procesos neumónicos que hay que tener en cuenta que son comunes en los pacientes post-trasplantes, especialmente en los pacientes con trasplante allogeneico que pueden tener graft versus host disease y procesos que son no necesariamente infecciosos, pero pueden estar a la par con infecciones pulmonares y es muy común tener ambos. Y bueno, eso ya es una charla específica para eso. La misma situación para los trasplantes de órganos sólidos. Aquí la diferencia es que, digamos que la transgresión de las membranas respiratorias hacen que patógenos que están colonizando el huésped puedan terminar causando una infección, como por ejemplo el estafilococo, digamos que organismos que colonizan el tracto gastrointestinal si el paciente aspira. Entonces, digamos que los patógenos nosocomiales y bueno, el doctor Laos nos habló de las enfermedades derivadas del donante, son muy, muy importantes para considerar aquí. Digamos que la clave en
para las infecciones derivadas del donante es cuando algo no suena bien, hay que preguntar por el donante. Y digamos que una de las razones por la que quería que el doctor de la voz hable es porque es muy difícil a veces como apuntar a un patógeno específico porque depende de los datos, de manera que la información que él nos brindó hoy es realmente relevante. Después del primer mes, digamos que es cuando se reactivan los oportunistas y digamos que los relevantes aquí serían los que están organismos que son controlados por la inmunidad celular. Y como ven ustedes aquí, estaría nocardia, toxoplasma, ya se habló de strongyloides, PGP pneumonia. Para algunos de estos, y CMV, para algunos de estos, pues son tan prevalentes que la mayoría de los regímenes profilácticos incluyen protección para esos, pero digamos que algunas veces el paciente ya está fuera de ese periodo de profilaxis y ahí es cuando se pueden reactivar, porque es muy difícil saber cuándo se ha adquirido una reconstitución inmune para protegerlos sin profilaxis. Y digamos que a los 6 meses la mayoría de los pacientes ya están en la comunidad y ellos pueden adquirir los microorganismos que están cobijados pues por la Community Acquired Pneumonia. Entonces, en resumen, los patógenos comunes en el huésped inmunocomprometido serían los virus respiratorios que tienen relevancia, depende del nivel de inmunosupresión. Uno de los más temidos sería citomegalovirus porque la mortalidad es alta y tiene bastantes consecuencias. Entonces, incluso si el paciente no lo tiene que estar en la mente del clínico para descartarlo, porque si no se encuentra o digamos que si no se toma medidas para descartarlo, el paciente puede morir por este tipo de infección. Digamos que las bacterias intracelulares estaría Legionella y Mycoplasma. En los acid fast, micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, nocardia. Entre los hongos, Pneumocystis, Aspergillus y las micosis endémicas. Y estas son muy relevantes pues, en el trópico. Y digamos que incluso aquí, pues llevo 2 meses apenas trabajando, pero por ejemplo, cuando trabajaba en Virginia, era muy común ver pacientes que presentaban con reactivación de histoplasma después del trasplante, cuando probablemente ellos estaban expuestos antes. Entonces, la epidemiología es muy importante. En términos de los virus respiratorios, digamos que en el pasado se los pasaba como, digamos, bueno, no hay nada que hacer, producen simplemente resfriados comunes, pero la verdad es que tienen una importancia grandísima en al menos 2 o 3 aspectos. El primero sería que están asociados la progresión de las infecciones respiratorias altas al tracto respiratorio inferior, tienen implicación en mortalidad. Si tiene un paciente con trasplante de pulmón o trasplante de médula ósea, pueden derivar en allograft loss o también desencadenar graft versus host disease. Entonces tienen un efecto inmunomodulador. Y digamos que también pueden predisponer al paciente a otras infecciones, como uno ve con influenza, que pueden 20%, 10 al 20% pueden terminar con superinfección por estafilococo o por aspergillosis. Eso es muy importante tratar de descartarlos al principio. Y la otra es, como ven aquí en esta tabla, que hay unas medidas de control de infecciones que son importantes, porque incluso si el paciente tiene parainfluenza, hay brotes de parainfluenza en las unidades de médula ósea que terminan matando 1 o 2 pacientes, no en el momento en que se infectan, pero 2 o 3 meses luego, porque terminaron con GVHD. Entonces, la relevancia de investigar estos virus es en ese sentido, de las medidas de control de infección, y porque la progresión en pacientes específicos puede
terminar en mortalidad aumentada. Aquí están las ratas de progresión respiratoria del tracto respiratorio bajo y la mortalidad que ustedes ven con RSV puede ser hasta el 45%. Son relevantes. El otro patógeno importante es CMV. La mortalidad es diferente en órganos sólidos y en stem cell transplant. Y bueno, a esto ya se refirió la doctora Silveira. Digamos que en pacientes que son de cuidado serían los pacientes de riesgo intermedio y alto en el solid organ transplant, y los pacientes en bone marrow transplant, básicamente los pacientes seropositivos. La mortalidad puede ser alta. Afortunadamente, ahora existe regímenes profilácticos, pero como ustedes se han dado cuenta, siempre tienen toxicidad y digamos que los nuevos medicamentos que están disponibles y de los cuales habló la doctora Silveira, están tratando de darnos una ayuda en ese sentido, porque puede ser una infección devastadora. Los otros patógenos importantes sería la aspergilosis, que como ustedes ven aquí, la mortalidad puede estar entre el rango del 75% a un año en stem cell transplant y 40% en los órganos sólidos. De manera que es importante hacer el diagnóstico de estos patógenos cuando un paciente inmunocomprometido se presenta con neumonía. La cigomicosis igualmente, incluso pueden ser muy agresivas y también tienen una alta mortalidad y requieren pues digamos que requiere un abordaje diferente, porque la terapia empírica sería diferente. Como ustedes ven aquí, la mayoría de los regímenes profilácticos incluyen voriconazol, y el Mucoran, la cigomicosis no estaría cubierta ahí. Y bueno, la mortalidad es alta, de manera que hay que tenerlo en cuenta también. Pneumocistis, digamos que la clave en esta infección, cuando alguien se presenta con un CT scan como este o como el que les presenté al principio, sería saber cuál es el defecto de la inmunidad, pero también si tiene profilaxis o no. Como ven en este estudio de Hosseini y et al. En 2019, ellos analizaron cómo el tratamiento para el rechazo agudo y citomegalovirus tenía un efecto en el incremento de pneumocistis después de que esto pasaba. Y las razones pues son como, digamos, evidentes, porque cuando se trata de rejection generalmente se dan más inmunosupresión, incluida dosis altas de esteroides, y citomegalovirus, que es un virus inmunomodulatorio que crea, digamos, deprime la inmunidad de células T. Y en algún momento, digamos que si se para la profilaxis, el paciente puede presentarse con pneumocistis. Entonces, la clave en este es si han habido factores de riesgo, si tiene una imagen compatible y si el paciente está en profilaxis o no, porque es muy raro que PCP se presente si el paciente está en profilaxis. Esa es la clave cuando veo un CT scan de esto y alguien te pregunta, ¿puede ser tu PGP? Lo primero que pregunto siempre es si el paciente está en profilaxis. Y bueno, las complicaciones no infecciosas. Y en la estrategia básicamente es hablar con tus consultantes. Aquí ya uno tiene que preguntarle, bueno, al pulmonólogo, ¿qué piensa usted de este CT scan? Bueno, o los especialistas en bone marrow, si ellos piensan que esto es GVHD, graft versus host disease, él necesita una biopsia para descartar esto.
Entonces, esto es un trabajo multidisciplinario. Cuando estamos descartando un proceso neumónico que no es muy claro, hablar con los consultantes es clave. Y luego, ¿cuáles son los diagnostic tests que tenemos que usar? Digamos que la preferencia para empezar sería si está disponible algún tipo de diagnóstico rápido para virus. En el pasado, y no sé, pues la disponibilidad en Colombia, se hacen los Direct Antigen Test. Acá probablemente siempre vamos a hacer la multiplex PCR para virus, que generalmente incluye los 13 virus más importantes, y ahora pues COVID. Que yo creo que cuando alguien se presenta con neumonía, ahora todo el mundo va a recibir una prueba de COVID. Después de eso, creo que la herramienta más importante sería obtener un CT scan del pecho, porque puede ver lesiones pulmonares al menos de 2 días a 5 días antes que una radiografía de tórax. Digamos que si uno quiere tomar una decisión rápida, las primeras 2 cosas que haría sería descartar virus respiratorios y hacer una escanografía del pecho. Y esta es una tabla del doctor Wingard, que él es un hematólogo que ha trabajado mucho en enfermedades infecciosas en pacientes con malignidades hematológicas y bone marrow transplant. Y esta tabla me ha servido mucho porque cuando uno hace el CT scan puede como depurar su lista de patógenos, obviamente no al 100%, pero tener una idea de qué puede ser más probable para hacer ese top 3 o top 5 de cosas que puedan estar en su lista diferencial. Entonces, cuando uno tiene estos infiltrados difusos, los patógenos que uno va a considerar pues serían neumocistis, la neumonía típica. Digamos que uno podría incluir virus respiratorios, podría incluir incluso más abajo en la lista molds raros y a veces Mycobacteria no tuberculosis. Y si tiene nódulos, pues bueno, ahí uno pone en la lista procesos bacteriales, digamos nocardiosis, aspergilosis, mucormacosis, y digamos que toxoplasmosis. Digamos que uno puede como organizar su lista de los top 3 basado en la apariencia del CT scan. Otro test importante sería las pruebas de galactomana, que no voy a entrar mucho en discutirlas, pero lo que les quería mostrar es que probablemente hacer la galactoman test en el BL o PCR es más sensible que hacerlas en el suero. Y también tienen las pruebas de antígenos, que esas basadas en la epidemiología ustedes las podrían mandar. Este es un estudio que hicimos en mi institución anterior, básicamente para ver cómo el uso del galactoman en NBL ayudaba a desescalar antibióticos, porque tiene un valor predictivo negativo alto, de manera que ayuda a desescalar, pero digamos que esto es debatible si el paciente necesita una broncoscopia o no. Y lo último sería la genómica. Digamos que hay otra charla en el Congreso acerca de genómica en neumonía. Es una herramienta nueva que ha ido mejorando a medida que el nivel de computación para procesar la información ha mejorado, porque digamos que la prueba funciona haciendo sequencing de todo lo que hay, de todo el DNA que hay en una muestra, pero la inteligencia artificial puede como depurar lo que es el DNA del humano y bueno, eso requería un nivel de computación alto. Y la otra situación era el costo, que ha ido bajando a niveles de $1,000, $2,000 la prueba, que es muy similar a la multiplex PCR para virus ahora. Digamos que el problema de esto es que a veces es demasiado sensitivo y podría capturar comensales. Entonces hay que hacer una
un juicio clínico de si lo que uno está viendo es relevante, pero digamos que ese era el mismo problema que había con la PCR para hongos, para Aspergillus en Bier, y ahorita los valores negativos, predictivos negativos, están muy similares al Galactomannan. Yo creo que esto ya está casi muy cerca de estar en uso rutinario. Y digamos que este es la secuencia de test que yo propondría para tratar de dilucidar cuál es la etiología de un proceso neumónico en un paciente inmunocomprometido. Empezaría con una prueba viral rápida, incluida el SARS-CoV. También mandaría los cultivos, que a veces se demoran mucho tiempo. La prueba de PCR en general se demora menos de 4 horas. Después haría un CT scan del pecho para saber si tiene nódulos o infiltrados difusos. Enviaría, si hay nódulos, probablemente mandaría la prueba de Galactomannan. A estas alturas, si hay una sospecha grande de enfermedad invasiva por hongos, trataría de obtener muestras respiratorias bajas para mandar el Galactomannan de ahí. Si el paciente es un paciente en riesgo moderado o alto para CMV, enviaría, y el CT scan es compatible con enviaría la prueba de PCR. A estas alturas consideraría otros de anticuerpos o de antígenos para hongos. Y de nuevo, si ya no creo que esto es de hongos, trataría de investigar para micobacterias, ya sea con esputo o pruebas de Biel. Y bueno, enviar pruebas para PGP que son más sensibles y específicas cuando son de tracto respiratorio inferior. Y si no hay respuesta con estos, ya consideraría las pruebas de genómica. Y el diagnóstico final sería con biopsia de la mayoría de estos organismos patógenos para demostrar enfermedad invasiva. 2 palabras para la terapia empírica. Voy a skip estas, pero básicamente las consideraciones serían que hay que tratar las bacterias de la comunidad adquiridas en la comunidad y enfocarse en términos nosocomiales y multiresistentes si están prevalentes en su área. Usar los antivirales específicos si basado en el PCR de las pruebas respiratorias o en sangre si es CMV. Si usted está considerando una enfermedad por hongos, empezar la terapia empírica lo más antes posible reduce mortalidad y digamos que la consideración de pruebas de hacer muestras del tracto respiratorio bajo tiene que estar en su consideración tempranamente. Otros test no le están dando la respuesta. Y digamos que para patógenos como las micobacterias tuberculosas y no tuberculosis, sino cardia, probablemente tiene que esperar para que haya alguna evidencia porque la toxicidad de estos regímenes de multidrogas son muy altas, especialmente pacientes que toman muchos medicamentos, incluidos los inmunosupresores. Digamos que aquí voy a parar para que pasemos a las preguntas. No, mil gracias, Weimar, por tu excelente presentación.